Imagínate esto, Anne, es el 25 de diciembre de 1800 en. Estás frente a la Casa Blanca, apenas terminada en lo que prácticamente es una obra de construcción embarrada. Dentro, el presidente John Adams no hace nada especial. Sin árboles, sin adornos, sin momentos dignos de Instagram, simplemente otro martes que casualmente cae en Navidad. Durante la mayor parte de la historia estadounidense, la Navidad presidencial fue invisible, privada, casi inexistente como tradición pública. Sin embargo, de alguna manera hemos llegado a una era en la que la Casa Blanca despliega 51 árboles de Navidad, consume casi 8 kilómetros de cinta en un solo árbol de hoja perenne y requiere que cientos de voluntarios trabajen sin descanso para transformar la residencia más famosa del país en un espectáculo invernal. Así que esta noche, mientras se acomodan, permítanme llevarlos a un viaje en el tiempo, desde los días en que la Navidad en la Casa Blanca significaba unas cuantas ramitas de acebo y una cena, tranquila hasta nuestra era moderna de arquitectura temática de pan de gingebra y revelaciones en redes sociales. Esta es la extraña, sorprendentemente política y fascinante evolución de cómo la primera familia de Estados Unidos celebra las fiestas. Cuando John Adams se convirtió en el primer presidente en ocupar la Casa Blanca en noviembre de 1800, se mudó a lo que los historiadores describen con precisión como "an elegant desorden". La sala no tenía yeso. Abigail Adams tendió la ropa sucia presidencial en lo que ahora es uno de los espacios más formales de Estados Unidos. La gran escalera aún no existía. ¿Y la Navidad? La entrada del diario de Adams solo menciona juegos navideños, un término del siglo XVIII para referirse a la alegría festiva. Eso es todo. Ese es todo el registro histórico. No se describe ningún festín, no se mencionan regalos, ni se documentan decoraciones. Para entender por qué, es necesario comprender la compleja relación de los primeros estadounidenses con la Navidad. Las colonias puritanas, de hecho, prohibido celebraciones navideñas en el siglo XVII, la ley de Massachusetts de 1659 impuso una multa de 5 chelines a quien fuera sorprendido celebrando el 25 de diciembre. Los puritanos consideraban la Navidad demasiado católica, demasiado pagana, demasiado asociada con la juerga de borrachos. En resumen, demasiado divertida para su gusto. Para 1800, la Navidad estaba volviendo poco a poco a la cultura estadounidense, pero seguía siendo controvertida. La mayoría de los negocios permanecían abiertos. El Congreso se reunía regularmente el 25 de diciembre. La festividad era reconocida, pero no se celebraba con el fervor que conocemos hoy. Thomas Jefferson, nuestro tercer presidente, pasó la mayoría de las Navidades en Monticello, no en Washington. Cuando permaneció en la capital, el registro histórico prácticamente no menciona ninguna celebración. Jefferson estaba más interesado en su plantación de 20.000 acres, sus experimentos científicos y su extensa biblioteca, que en las festividades navideñas, pero aquí hay un detalle que lo dice todo sobre las prioridades de Jefferson. En 1802, recibió una rueda de queso cheddar de 560 kilos como regalo de una congregación bautista de Cheshire, Massachusetts. No era solo queso, sino una declaración política. Un queso gigantesco creado batiendo la leche de 900 vacas en un solo día para celebrar la presidencia de Jefferson. Jefferson exhibió esta enorme rueda de queso en el vestíbulo de la Casa Blanca, donde permaneció durante más de un año. Los dignatarios extranjeros llegaban para reuniones importantes y eran recibidos por un producto lácteo en lenta descomposición, del tamaño de una carreta pequeña. Jefferson sirvió trozos en cenas de estado hasta 1804. La rueda de queso se menciona repetidamente en la correspondencia de Jefferson y en los relatos de sus visitantes. ¿Decoraciones navideñas? Ni una sola referencia. La presidencia de James Madison se vio consumida por la guerra de 1812. El 24 de agosto de 1814, las fuerzas británicas invadieron Washington e incendiaron la Casa Blanca, el Capitolio y otros edificios gubernamentales. Dolley Madison salvó el retrato de George Washington pintado por Gilbert Stuart antes de huir. Los Madison no regresaron a la mansión ejecutiva reconstruida hasta 1817, tras el fin de la presidencia de Madison, así que pasó las Navidades en alojamientos temporales o lidiando con la humillación nacional de ver la capital saqueada por fuerzas extranjeras. Pero la contribución de Dolley Madison a la vida social de la Casa Blanca es inestimable. Instauró las recepciones de los miércoles por la noche, salones, donde se reunía la alta sociedad de Washington. Servía helado, cuyo precio actual era de unos $40 por galón. Usaba elaborados turbantes con penachos de plumas,
creó el modelo de hospitalidad en la Casa Blanca que seguirían las futuras primeras damas si hubieran celebrado fiestas navideñas durante los años de Madison, y probablemente así fue, porque a Dali le encantaba entretener. Habrían contado con las mejores ostras de Chesapeake, vinos importados y el tipo de networking que hace que los lobbyistas modernos parezcan aficionados. James Monroe, el último presidente que luchó en la Guerra de la Independencia, trajo muebles franceses y sofisticación continental a la reconstruida Casa Blanca. La famosa forma circular de la Sala Azul data de la renovación de Monroe. Los muebles ornamentados que adquirió, muchos de los cuales aún forman parte de la colección de la Casa Blanca, costaron el equivalente moderno a más de $750.0. Pero la Navidad seguía siendo privada. Los nietos de Monroe la visitaban durante las fiestas, corriendo por los salones de estado mientras el presidente fingía mantener la dignidad presidencial. Hasta ahí llegaba nada de celebraciones públicas, nada de tradiciones más allá de las reuniones familiares. John Quincy Adams mantuvo uno de los diarios más detallados de la historia presidencial, a más de 14.0 páginas, que abarcan 68 años. Registró sus despertares a las 5 de la mañana, sus baños diarios en el río Potomac, a menudo desnudo. Sí, de verdad, sus hábitos de lectura, sus observaciones sobre el jardín y sus opiniones sobre prácticamente todo. La Navidad apenas se registra. Anotaba la asistencia a la iglesia, tal vez comentaba el clima, y luego volvía a quejarse de la incompetencia del Congreso. Las incursiones de Adams en el Potomac merecen una breve acotación. Nadaba casi todas las mañanas, todo el año, a menudo sin ropa, ya que los trajes de baño no eran comunes. En junio de 1825, la periodista Anne Royal supuestamente se sentó sobre su ropa, mientras él estaba en el río. Los brindis se multiplicaban por la Unión, por los Estados Unidos, por Tennessee, por la democracia, por cualquiera que acabara dentro. Alarmante. No había decoraciones organizadas más allá de las plantas que el personal recogía. No había eventos navideños oficiales que se repitieran anualmente de la misma forma. Martin Van Buren, 1837 a 1841, heredó el caos de Jackson y el pánico de 1837, una depresión económica que hizo que las fiestas fueran políticamente imprudentes. Su Navidad estuvo dominada por la necesidad. William Henry Harrison murió después de solo 31 días en el cargo, en 1841, sin haber visto nunca una Navidad en la Casa Blanca. John Tyler tuvo 15 hijos de 2 matrimonios. Su segunda esposa, Julia, era 30 años menor que Elan. Ella tenía 24 cuando se casaron. El 54, el país se sentía incómodo colectivamente, pero a Julia le encantaba entretener y aportó energía juvenil a la vida social de la Casa Blanca. Las Navidades de Tyler eran probablemente caóticas con los niños, pero aún así eran asuntos privados. James Campoe se llevó una vida prematura. Las entradas de su diario revelan a un hombre obsesionado con la expansión del territorio estadounidense y profundamente indiferente a la frivolidad. Él y su esposa, Sarah, no intercambiaban regalos de Navidad porque lo consideraban un despilfarro. Sarah prohibía el baile y los juegos de cartas en los eventos de la Casa Blanca por considerarlos pecaminosos. La Navidad de Polk probablemente fue tan divertida como una junta de accionistas. Pero mientras los primeros presidentes ignoraban la Navidad, la cultura estadounidense estaba cambiando. 3 factores convergieron entre las décadas de 1840 y 1850, inmediato a ambos lados del Atlántico. La historia de la redención de Scrooge,
captó algo que los estadounidenses anhelaban aún, unas vacaciones centradas en la familia, la generosidad y las segundas oportunidades. A los pocos meses de su publicación, los periódicos estadounidenses la reimprimían a menudo sin permiso. Las leyes de derechos de autor eran inflexibles. Adaptaciones teatrales recorrieron el país. La frase, Dios nos bendiga a todos, entró en el léxico cultural. Cuando el Noticias Ilustradas de Londres publicó un grabado de la reina Victoria, el príncipe Alberto y sus hijos reunidos alrededor de un árbol de Navidad, en 1848, lo cambió todo. La imagen se reimprimió en revistas estadounidenses como El libro de la dama de Godard. De repente, los árboles de Navidad ya no eran una extraña costumbre alemana, sino, Modazzi la reina tenía uno, los estadounidenses de clase media también querían uno. Tercero, a la inmigración alemana entre 1850 y 1860. Más de 900.0 alemanes emigraron a Estados Unidos, trayendo consigo sus tradiciones. Árboles de Navidad, casas de jengibre, coronas de Adviento. Estas tradiciones se extendieron gradualmente de las comunidades germano-estadounidenses a la cultura dominante. Para la época de la Guerra Civil, tener un árbol de Navidad se estaba volviendo algo común en los hogares estadounidenses, pero aún no en la Casa Blanca. Las Navidades de Abraham Lincoln en la Casa Blanca 1861, 1862, 1863 y 1864 tuvieron lugar en el contexto de la Guerra de Secesión, el conflicto más sangriento de Estados Unidos. Murieron más de 620.0 soldados, aproximadamente el 2% de la población, equivalente a 6 millones de muertes. En la actualidad, ¿y qué hizo Lincoln? En Navidad, según múltiples relatos documentados, leyó la obra de Charles Dickens, un cuento de Navidad a sus hijos. Lincoln amaba a Dickens. Poseía múltiples ejemplares de sus libros, los citaba en sus discursos y encontraba en sus escritos una claridad moral que apreciaba. Durante los años más oscuros de su presidencia, con batallas encarnizadas, informes de bajas a diario, una nación desgarrada, Lincoln reunía a sus hijos, Robert, Willie y Tad, en la sala verde o en sus aposentos privados y leía en voz alta la historia de fantasmas de Dickens. La Casa Blanca apenas contaba con calefacción. El sistema de calefacción dependía de chimeneas y estufas de hierro fundido, insuficientes para las enormes habitaciones. El secretario de Lincoln, John Hay, escribió sobre haber visto su aliento en interiores durante el invierno. La familia se acurrucaba junto al fuego mientras Lincoln leía, cambiando su voz para interpretar diferentes personajes, creando fantasmas apropiadamente espeluznantes. Willie Lincoln falleció el 20 de febrero de 1862, probablemente a causa de la fiebre tifoidea contraída por el agua contaminada de la Casa Blanca. Tenía 11 años. Mary Todd Lincoln nunca se recuperó. Celebraba sesiones espiritistas en la Casa Blanca, intentando contactar con el espíritu de Willie, una práctica que a algunos les parecía desesperada, pero que en realidad era bastante común en los Estados Unidos de la década de 1860. El espiritismo era enormemente popular. Las hermanas Fox del norte del estado de Nueva York habían impulsado un movimiento nacional de mediums que afirmaban comunicarse con los muertos. Cuando tantas familias habían perdido a hijos, hermanos y padres en la guerra, el deseo de creer en el contacto con los difuntos era abrumador. Lincoln vivió su duelo en privado. Visitó la cripta de Willie en Georgetown. Mencionó a su hijo en conversaciones, a veces con lágrimas en los ojos, y aquella siguiente Navidad de 1862 debió de ser insoportable, leyendo un cuento de Navidad con un espacio vacío donde debería haber estado Willie, intentando creer en la redención y la esperanza cuando acabas de perder a un hijo y la guerra no da señales de terminar. Pero Lincoln lo hizo de todos modos. Mantuvo las tradiciones que pudo porque, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer sino seguir adelante? Seguir leyendo la historia, seguir intentando preservar un poco de normalidad para los hijos supervivientes. Mary Todd Lincoln intentó mantener un ambiente festivo. El personal colocó coronas y acebo. La cena de Navidad se servía en el comedor de estado un pavo o ganso asado, patatas, verduras del huerto de la Casa Blanca y pastel. Los Lincoln se sentaban en esa larga mesa e intentaban disfrutar de una comida normal, fingiendo que nada se desmoronaba. Lincoln fue asesinado el 14 de abril de 1865, pocos días después del fin de la guerra. Nunca vivió una Navidad en la Casa Blanca en tiempos de paz, lo que nos lleva a las historias de fantasmas. El fantasma de Lincoln es la presencia más reportada en la Casa Blanca. La lista de personas que afirman haberlo percibido o visto es: en Winston Churchill of Houston, se negó a dormir en el dormitorio de Lincoln después de encontrarse con el fantasma de Lincoln junto a la chimenea de Caldao, Jimmy 1940. La reina Guillermina de los Países Bajos informó que respondió a un golpe en la puerta de su dormitorio,
y vio a Lincoln en el pasillo con su sombrero de copa. Se desmayó década de 1940. Eleanor Roosevelt DeJoy, que sintió la presencia de Lincoln varias veces mientras trabajaba hasta altas horas de la noche. A Mariquita Johnson Lincoln sintió mientras veía un documental de televisión sobre su muerte. Maureen Reagan, la hija de Ronald Reagan, y su esposo, afirmaron haber visto el siempre de tercera mano o más, nunca documentados directamente. Los miembros del personal que decoraban el dormitorio Lincoln durante la Navidad encontraban velas encendidas. En el pequeño entró en el dormitorio Lincoln una mañana de diciembre temprano y encontró 3 velas encendidas en el árbol. Velas que estaba segura no habían sido encendidas la noche anterior. Las apagó, comprobó que no hubiera nadie más y se fue. 20 minutos después, al regresar para completar sus rondas, una vela estaba encendida de nuevo. Es cierto, imposible de verificar. Las historias de fantasmas son inherentemente indemostrables, pero persisten porque son cautivadoras. En la imagen de un niño de 11 años que murió durante el invierno, intentando participar en la Navidad de la única manera que ya puede. Benjamin Harrison, el 23º presidente, nieto de William Henry Harrison, quien falleció 31 días después. Tuvo nietos que visitaron la Casa Blanca a finales de la década de 1880 y los nietos tienen expectativas. Querían que la Navidad fuera mágica. Querían lo que tenían sus amigos, querían un árbol. Así que, en diciembre de 1889, Harrison y su esposa Caroline pusieron un árbol de Navidad dentro de la Casa Blanca, en las habitaciones privadas de la familia, no a la vista del público, pero aún así, un árbol perenne de verdad, llevado al interior y decorado. ¡Y qué gran producción! No se trataba de diseño minimalista escandinavo, era maximalismo victoriano en todo su esplendor. Velas reales, docenas de ramas cortadas. La electricidad en la Casa Blanca era nueva, poco fiable y, francamente, aterradora. Los primeros electricistas se electrocutaron durante la instalación así que, fuego. El proceso de encender el árbol era todo un acontecimiento. Alguien, probablemente el propio Harrison, o algún valiente miembro del personal, encendía cuidadosamente cada vela individualmente con una larga vela, moviéndose alrededor del árbol, procurando no quemarse las mangas. Todos los demás se quedaban atrás, observando con ansiedad, preguntándose si este sería el año en que la Casa Blanca se incendió por Navidad. Una vez encendida, suponiendo que nada se hubiera incendiado aún, era realmente hermosa. La luz de las velas parpadeaba y se reflejaba en los adornos de cristal, proyectando sombras danzantes en las paredes. Los nietos se quedaban boquiabiertos y aplaudían, y durante unos 20 o 30 minutos, se vivía un momento navideño victoriano perfecto. Entonces, alguien tuvo que apagar todas las velas antes de que la cera goteara sobre las ramas inferiores y creara el peor titular del mundo. La Casa Blanca se quema. Culpan al árbol de Navidad del presidente. El árbol de Harrison era privado. Ningún periódico lo documentó. No existen fotografías. Pero se sentó el precedente en TMSO. Presidentes podían tener árboles de Navidad. Aquí es donde la historia se complica porque todo el mundo sabe que Theodore Roosevelt prohibió los árboles de Navidad en la Casa Blanca por razones de conservación y su hijo Archie metió uno en su armario a escondidas en desafío. Es una gran historia. También es mayormente ficción. Roosevelt, presidente de 1901 a 1909, conservacionista acérrimo, creador de 5 parques nacionales y 150 bosques nacionales, estaba realmente preocupado por la industria de los árboles de Navidad. A principios del siglo XX, miles de árboles perennes silvestres se talaban cada diciembre y se vendían a familias urbanas que los conservaban durante unas semanas y luego los desechaban. Era un desperdicio insostenible. Pero Roosevelt nunca emitió una prohibición oficial. No existe una orden ejecutiva, ni una declaración pública, ni una política documentada. Lo que ocurrió es más sutil en Roosevelt. Personalmente, no quería talar un árbol para la Casa Blanca, y es posible que haya expresado sus preocupaciones conservacionistas a su familia. El personal de la casa probablemente captó el mensaje de que el presidente prefería no talar ningún árbol. La famosa historia de Archie Roosevelt, de 7 u 8 años en aquel entonces, y su hermano, Quentin adquirieron un pequeño árbol de hoja perenne, lo escondieron en el armario de su habitación, lo decoraron con lo que encontraron y lo guardaron en secreto hasta la mañana de Navidad. Esa historia tiene cierta base. Cuando Roosevelt lo descubrió, aparentemente no le importó.
Incluso, le hizo gracia. Vio la determinación de sus hijos por tener un árbol y no arruinó la Navidad por un principio ambiental. Pero aquí está el truco en las fotografías. Existen de la familia Roosevelt con árboles de Navidad durante varios años de su presidencia. O bien, la prohibición nunca se aplicó, o bien, nunca existió. Lo que Roosevelt echó lo que hizo navideña. Concretamente, dirigir una de las administraciones más corruptas de la historia estadounidense. Su presidencia nos trajo el escándalo de Teapot Dome y también la persistente historia de que Harding perdí un juego de porcelana de la Casa Blanca en una partida de póker. Esta historia es difícil de verificar por completo, pero aparecen suficientes relatos históricos como para tener cierta base. Harding organizaba partidas de póker regulares en la Casa Blanca. En su gabinete de póker de compinches, se reunía para jugar a las cartas, beber licor de contrabando. Era la época de la ley Sackey. Y tomar decisiones cuestionables. La idea de que Harding, probablemente borracho, apostara bienes históricos del gobierno en una partida de póker y perdiera, dado lo que sabemos sobre su juicio, es totalmente creíble. La Casa Blanca de Harding también violó flagrantemente la ley seca. En las fiestas navideñas incluían ginebra ilegal servida en tazas de té, medias llenas de petacas y ponche con alcohol. Alice Roosevelt, Longworth, la hija de lengua afilada de Teddy Roosevelt, bromeó diciendo que la Casa Blanca de Harding tenía el mejor licor de contrabando de Washington. Calvin Coolidge, 1923 a 1929, era famoso por su taciturno, Cal el silencioso, y sus navidades probablemente eran tranquilas y sensatas. Pero hay una nota al pie extraña en Coolidge. Recibió un caballo de ejercicio mecánico como regalo de Navidad en la década de 1920 en un aparato eléctrico que simulaba montar a caballo, destinado a mantenerse en forma. Coolidge lo instaló en el Salón Rojo y sorprendía a los invitados durante las recepciones navideñas, ofreciéndoles paseos. Imagínense, indiplomáticos y congresistas con ropa formal, intentando montar un caballo mecánico en un salón lleno de antigüedades mientras el presidente observa. No hay forma digna de hacerlo. El experimento no duró mucho. Herbert Hoover, 1929-1933, tuvo que lidiar con el inicio de la Gran Depresión y probablemente tuvo dificultades para disfrutar de vacaciones, mientras el país se desplomaba económicamente. FDR comprendió algo que sus predecesores no habían comprendido del todo. En la era de la radio y los medios de comunicación masivos, todo el presidente lo hizo público, lo quisiera o no. Entonces, ¿por qué no aceptarlo? FDR comenzó a sostener eventos públicos navideños, iluminación de árboles, en el césped de la Casa Blanca, donde las multitudes podrían reunirse. En discursos radiales en Nochebuena, donde hablaría a la nación sobre la esperanza y la perseverancia. En la ceremonia del Árbol Nacional de Navidad, se convirtió en una tradición anual. El árbol de Navidad de la Casa Blanca se convirtió, bajo el gobierno de Roosevelt, en un símbolo de unidad nacional cuando se lucha en la Segunda Guerra Mundial o se rescata al país del colapso económico. Se necesitan símbolos, se necesitan tradiciones que recuerden a la gente que algunas cosas perduran. Pero incluso los árboles de FDR eran relativamente sencillos en luces eléctricas. Gracias a Dios, ya no había peligro de incendio. Algunos adornos, oropel, bonitos, pero sin demasiados detalles. Symptomatica, Mamie Eisenhower, 1953-1961, comprendió algo fundamental sobre la posguerra en Estados Unidos. La gente quería sentirse conectada con la familia de su presidente. Querían ver el interior de la Casa Blanca. Querían sentir que la primera familia era una extensión de la suya, solo que con mayor seguridad. Entonces Mamie hizo algo revolucionario en 1953. Envió tarjetas navideñas oficiales de la Casa Blanca. Inicialmente fueron más de 2.0 y en los años siguientes aumentaron a muchos más. No eran solo tarjetas para amigos cercanos, eran saludos fotografiados profesionalmente, impresos correctamente y enviados oficialmente por correo con el sello presidencial. A la gente le encantaban, las enmarcaban, las guardaban en álbumes
de recortes. Recibir una tarjeta navideña de la Casa Blanca se convirtió en un símbolo de estatus. A Mamie también le encantaba decorar en diseños tradicionales en rojo y verde con mucho brillo. Organizaba múltiples fiestas navideñas y recibía personalmente a cada invitado. Cientos de personas haciendo cola durante horas en tacones sobre suelos de mármol, fingiendo que no le dolían los pies. Era la década de 1950. El auge de la ideología doméstica estadounidense. Mamie encarnaba el ideal o su versión pública, haciendo que ser anfitriona pareciera fácil. Sentó el modelo que seguirían las futuras primeras damas. Jacqueline Kennedy pensaba que la Casa Blanca parecía un hotel viejo y desgastado. Detestaba los muebles, el papel pintado y la sensación general de que nadie había renovado la decoración desde la administración Grant. Entonces, lanzó un proyecto de restauración masivo, trajo a historiadores y anticuarios, encontró muebles apropiados para la época, creó la Asociación Histórica de la Casa Blanca y transformó la mansión ejecutiva en una residencia de calidad de museo. Cuando se acercaba la Navidad de 1961, Jackie miró la situación tradicional del árbol y pensó, podemos hacerlo mejor. Ella creó el primer árbol de Navidad temático de la Casa Blanca. El tema, el cascanueces. La habitación azul se transformó en un mundo mágico inspirado en el ballet. Jackie encargó más de 50 soldaditos de juguete en miniatura, bailarinas y personajes del ballet de Tchaikovsky. Había pequeños cascanueces, soldados de madera con uniformes brillantes, delicados adornos de bailarinas con tutús y hadas de azúcar. Todo el árbol contaba una historia, creaba una experiencia visual cohesiva, eran hasta y estableció el estándar para todos los árboles de Navidad de la Casa Blanca que vinieron después. Las imágenes aparecieron en periódicos y revistas de todo el país. La gente quedó fascinada. El árbol de Navidad de la Casa Blanca se convirtió en una historia, un acontecimiento, algo para discutir y analizar. Jackie continuó con esta labor durante 1962 y 1963, creando árboles temáticos que reflejaban la cultura y la historia estadounidenses. Involucró artistas y diseñadores, encargó adornos especiales y se aseguró de que cada detalle fuera perfecto. Luego llegó noviembre de 1963, el asesinato de Kennedy, el fin de Camelot, pero la tradición que inició Jackie, el árbol de Navidad temático de la Casa Blanca, la exhibición pública, la sensación de que era algo especial y que valía la pena hacerlo. Bien, continuó. Desde entonces, cada primera dama ha dejado su huella en la Navidad de la Casa Blanca, pero todas se remontan a Jackie en 1961. Cuando decidió que este árbol contaría una historia. Mariquita Johnson, 1963 a 1969, asumió el poder en las peores circunstancias y logró que la Casa Blanca se sintiera cálida, a pesar del trauma nacional. Mientras que Jackie era sofisticada y de influencia europea, Lady Bird era auténticamente estadounidense. Sus temas se centraban en Navidad infantil, a la antigua usanza en cadenas de papel hechas por escolares, en guirnaldas de palomitas de maíz ensartadas a mano, en varias casas de jengibre, no solo una, sino versiones en miniatura de edificios históricos estadounidenses. Lady Bird quería que la Navidad en la Casa Blanca fuera alcanzable, no intimidante. Quería que las familias pensaran, yo podría hacer eso, podríamos hacerlo en casa. Ella también sistematizó el programa de voluntariado, creando horarios y protocolos que las futuras primeras damas seguirían. Pat Nixon, 1969-1974, inauguró la Casa Blanca para recorridos navideños a la luz de las velas por las tardes, mágicas, pero que exigen horas de trabajo aún más largas. Betty Ford, 1974 a 1977, se centró en los adornos hechos a mano de los 50 estados. Rosalind Carter, 1977 a 1981, continuó centrándose en la artesanía estadounidense. Nancy Reagan, 1981 a 1989, fue a 2001 aportó peso intelectual. Los temas eran educativos y pretendían enseñar algo sobre valores, cultura o historia. Laura Bush, 2001-2009, un ex profesor y bibliotecario que entendía la organización, miró la Navidad en la Casa Blanca y pensó, podemos hacer esto exponencialmente más grande. Su tema de 2008,
una Navidad roja, blanca y azul. Incluían 18 árboles de Navidad por toda la Casa Blanca. Encima 10.0 adornos a una Casa Blanca de pan de jengibre, que pesa más de 100 libras, a cientos de voluntarios de todo el país, trabajando turnos de 12 horas. Laura amplió enormemente el programa de voluntariado. La gente solicitaba con meses de antelación la oportunidad de ser voluntario en la Navidad de la Casa Blanca. Se convirtió en un honor, una historia que contarías para siempre. Al final de la administración Bush, la Navidad en la Casa Blanca se había convertido en una producción masiva que requirió meses de planificación, semanas de instalación y la dedicación de cientos de personas. Michelle Obama, 2009 a 2017, presentó temas que celebraban los valores y la unidad estadounidenses. Su tema de 2015, Reunámonos en historias de Navidad desde el corazón, incluyó adornos con piezas de rompecabezas que simbolizaban cómo se unen las diferentes piezas. Hizo hincapié en las familias militares y el servicio público, invitando a los niños militares a ayudar a decorar y organizando eventos especiales para las familias Gold Star. Su estética era elegante, pero cálida en elementos naturales como ramas, bayas y piñas se mezclaban con adornos tradicionales, sofisticada sin ser fría. Melania Trump, 2017-2021. Y nuevamente a partir de 2025, abordó la Navidad en la Casa Blanca con una estética claramente moderna y minimalista que dividió la opinión rápidamente. Sus tesoros americanos de 2018 presentaron esquemas de colores dorado y marfil, y una belleza austera, pero fueron sus decoraciones de 2019 las que generaron más conversación. Un pasillo bordeado de altos árboles rojos que Internet inmediatamente apodó a bosque de sangre a Melania. Aportó una sensibilidad europea, líneas limpias, paletas de colores cuidadas, énfasis en el impacto visual en lugar de la calidez hogareña. Sus decoraciones estaban pensadas para ser fotografiadas, para crear momentos dignos de Instagram. Sus decoraciones para 2025, la primera Navidad después de los años de VDN, incluyen en 51 árboles de Navidad por toda la Casa Blanca, encima 25.0 pies de cinta solo. En el árbol de la habitación azul se hace 5 milos. Una Casa Blanca de pan de jengibre de 120 libras, con decoraciones detalladas, que incluyen pequeños miembros de la banda de marines de pan de gingebra y turistas de pan de jengibre. El árbol llegó en carruaje tirado por caballos, una tradición que se mantiene vigente. Melania, con abrigo y elegante, saludó y dijo Feliz Navidad a las cámaras. El video se hizo viral porque todo lo que la primera dama hace durante las fiestas es analizado, discutido, elogiado y criticado por igual. La Navidad moderna en la Casa Blanca requiere una logística de nivel militar. A 300-400 voluntarios llegar el fin de semana después del Día de Acción de Gracias. Ellos trabajan turnos de 12 horas durante casi una semana. Las tareas incluyen colocar luces, colgar coronas, organizar miles de flores de Pascua, decorar más de 50 árboles y crear elaborados paisajes de mesa. Es un trabajo agotador y emocionante. La gente solicita con meses de antelación. Es un honor, una historia que se cuenta para siempre. Decoré la Casa Blanca para la Navidad de 2023. Hay túneles bajo la Casa Blanca, un hecho documentado, no una teoría conspirativa. Construidos para la seguridad, conectan la Casa Blanca con Enel, el edificio del Tesoro, el antiguo edificio de oficinas ejecutivas. Los sistemas de búnkeres subterráneos se expandieron durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Estos no son dramáticos pasajes de piedra con antorchas, son corredores de concreto con iluminación fluorescente, más parecidos al sótano de un edificio de oficinas seguro. Los miembros del personal lo llaman el atajo de Santa Anne, la red de corredores de servicio y pasajes subterráneos que permiten que enormes árboles y cientos de cajas de adornos se muevan por el edificio sin interrumpir los espacios públicos. El fantasma de Lincoln es el más reportado. Winston Churchill supuestamente se negó a dormir en el dormitorio de Lincoln después de verlo junto a la chimenea. La reina Guillermina de los Países Bajos informó que respondió a un golpe en la puerta y vio a Lincoln en el pasillo con su sombrero de copa. Se desmayó. Eleanor Roosevelt sintió la presencia de Lincoln varias veces. A Maureen Reagan y su esposo afirmaron haber visto el fantasma de Lincoln. El velas para árbol de Navidad en la leyenda del dormitorio Lincoln. El personal de varias administraciones ha informado que las velas se encendieron solas en los árboles colocados en el dormitorio Lincoln. Las velas que habían apagado o que confirmaron que estaban apagadas se encendieron repentinamente cuando regresaron a la habitación. Otros fantasmas reportados en la Casa Blanca: Dali Madison en el jardín de rosas, Abigail Adams en la sala
Todavía hay ropa tendida en Andrew Jackson, su antiguo dormitorio, supuestamente maldiciendo en voz alta. Más allá de los fantasmas, hay escándalos documentados. La administración de Harding 1921 a 1923 fue notoriamente corrupta. Pero hay una historia específica relacionada con la Navidad. Esta historia aparece en suficientes relatos históricos como para tener cierta base. Harding organizaba partidas de póker con regularidad y licor de contrabando durante la ley seca. La idea de que, probablemente borracho, apostara bienes del gobierno en una mala mano, dado su buen juicio, es creíble. Una peculiaridad presidencial más ligera, a Ronald Reagan le encantaban las gominolas. Las guardaba en todas partes, en el despacho oval, en los bolsillos, en los cuencos de la Casa Blanca. Durante las fiestas, regalaba frascos especiales de gominilas. Pequeños detalles, con el sello presidencial. La gente los atesoraba y guardaba los frascos vacíos. Era su gesto característico. La Navidad moderna en la Casa Blanca, en cifras 2025, han 51 árboles de Navidad, han 25.0 pies de cinta, se hace 5.000 en un solo árbol, a más de 10.0 adornos. Pan de Genweber, de 120 libras de la Casa Blanca. 300-400 voluntarios, han decenas de miles de visitantes de recorridos turísticos públicos. A más de 100.0 tarjetas navideñas. Enviado. Las decoraciones navideñas de la Casa Blanca se financian con donaciones privadas a la Asociación Histórica de la Casa Blanca, no con dinero de los contribuyentes. Aunque el tiempo del personal y la seguridad obviamente tienen costos, las decisiones de cada primera dama generan debate. ¿Son demasiado caros? ¿Demasiado moderno? ¿O demasiado tradicional? ¿Demasiado religioso o no lo suficientemente religioso? ¿Demasiado calor o demasiado frío? Porque las decoraciones de la Casa Blanca nunca son solo decoraciones. Son declaraciones sobre valores estética, sobre lo que es o debería ser Estados Unidos durante las vacaciones. Desde que Lady Bird Johnson inauguró las visitas navideñas públicas en 1966, se han convertido en una forma en la que los estadounidenses comunes experimentan la presidencia. Solicita tus entradas a través de tu representante en el Congreso con meses de antelación. A la demanda siempre supera la oferta. La seguridad es intensa, verificación de antecedentes, múltiples puntos de control. No se pueden llevar bolsos ni cámaras. Las políticas telefónicas varían sigues una ruta designada, permaneces con tu grupo, no tocas nada. El recorrido en sí dura quizás entre 20 y 30 minutos. Todavía hacen fila con el clima de diciembre. Todavía se enfrentan a los controles de seguridad. Porque es especial, han una oportunidad única para la mayoría de la gente de caminar por la Casa Blanca en Navidad. Las giras democratizaron la Navidad en la Casa Blanca. La transformaron de una celebración privada a una experiencia nacional compartida. Hemos viajado desde John Adams anotando paseos navideños en su diario, Little Man, la única documentación de la Navidad de 1800 hasta Melania N. Trump, inaugurando 51 árboles y casi 8 kilómetros de cintas en 2025 de la lectura de Lincoln Land, cuento de Navidad a sus hijos mientras la nación se desgarraba, a los adornos de piezas de rompecabezas de Michelle Obama que simbolizaban la unidad